El teléfono vibró en mi mano. Vi el nombre en la pantalla. Olivia Moreno, mi hermanastra. Un frío se me deslizó por la espalda antes de contestar. Me llamaba para pedirme que la acompañara al día siguiente al Centro de Salud de la Mujer Santa Catalina, a su revisión prenatal. Me llevé el teléfono a la oreja y escuché aquella voz suplicante, la misma que usaba siempre que quería algo de mí. Y toda la sangre de mi cuerpo se convirtió en hielo. Elena, me he sentido tan mal últimamente. Mamá se torció el tobillo y a Adrián su empresa lo mandó a la oficina de São Paulo. Solo te tengo a ti. No le negarías media mañana a tu propia hermana, ¿verdad? Exactamente igual que en la vida anterior. Incluso, la pausa antes de la frase de culpa era idéntica. En aquella vida, no había dudado. Había dicho que sí sin pensarlo. Al día siguiente, subiendo por la escalera de caracol del centro médico, un hombre con gorra vino corriendo hacia mí por detrás. Tropecé y caí sobre Olivia. Ella me agarró del brazo. Y juntas rodamos por 7 escalones de hormigón. Ella sufrió una hemorragia allí mismo. Los médicos dijeron que había perdido al bebé. El daño en su endometrio era tan grave que sus posibilidades de concebir de forma natural quedaban casi en cero. Olivia, en la cama del hospital, lloraba y decía que no me culpaba, pero cuanto más insistía en eso, más se convencía todo el mundo de que yo había matado a su hijo. Su prometido, Adrián Roca, voló desde São Paulo y me abofeteó delante de todos. La familia Roca canceló el compromiso. Mi madre, Marisa, me obligó a entregarle a Olivia el 8% de las acciones del grupo hotelero Vidal y mi puesto de vicepresidenta ejecutiva, como compensación por haber matado a su bebé. Cargué con esa culpa durante 2 años, hasta el día en que mi madre y mi hermana provocaron mi alergia grave con una bebida mezclada con proteína de suero. Caí al suelo de la oficina, sin aire. Ellas se quedaron de pie a mi lado. Creían que ya no podía oírlas. Y me contaron la verdad. El embrión de Olivia había dejado de desarrollarse una semana antes de esa revisión. El médico le había dicho que necesitaba un legrado cuanto antes, pero ese procedimiento tenía un alto riesgo de dejarla estéril de por vida. Ella no podía aceptar que los Roca cancelaran la boda, y tampoco podía perderme a mí, su hermana, su cajero automático personal, la que financiaría su vida de lujo para siempre. Así que mi madre pagó a un profesional para que provocara aquel choque. Culparon de la muerte de un bebé que ya estaba muerto a alguien que no tenía culpa de nada. Se quedaron con mis acciones, mi puesto, mi vida entera, todo por un hijo que nunca tuvo ninguna oportunidad. Y luego, poco a poco, desmontaron todo lo demás. Mi compromiso, mi empresa. Cuando ya no me quedaba nada más que exprimir, mi madre puso nata en mi café y Olivia escondió mi autoinyector de epinefrina. Me vieron cómo se me cerraba la garganta. Me vieron convulsionar, ahogándome. Esperaron hasta que mi cerebro se quedó sin oxígeno antes de llamar a una ambulancia. Morí a los 24 años. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de vuelta en la noche anterior a la llamada de Olivia. Elena. Su voz al teléfono tenía ahora un filo más afilado, una nota de sospecha. ¿Por qué no dices nada? Miré mi reflejo en el ventanal. 22 años. Mi padre llevaba 10 meses muerto. Mi abuela, Leonor, había fallecido hacía 3 meses. Acababa de graduarme en la universidad y de hacerme cargo, oficialmente, del grupo hotelero Vidal que ella me había dejado. Todo estaba todavía a mi alcance. Claro que iré, dije, dejando que una sonrisa calentara mi voz. Eres mi única hermana. ¿Cómo iba a darte la espalda? Escuché a Olivia soltar el aire, la tensión desapareciendo. Sabía que podía contar contigo. Mañana a las 9. Mamá manda el coche. Perfecto. La línea se cortó, y la sonrisa desapareció de mi cara como si nunca hubiera estado allí. En la vida anterior, confundieron mi confianza con estupidez. En esta, iba a enseñarles exactamente qué pasa cuando la presa vuelve con la memoria intacta de la caza y el cazador todavía cree que sostiene el cuchillo. Llamé a Nacho Bravo, un investigador privado que ya había contratado antes. Le di el nombre de Olivia, el hospital que frecuentaba,
y el número de serie de un reloj que había desaparecido de mi colección. Necesito su historial médico legal del último mes, su situación de deudas y el origen de un pago de $1.000.000 que recibió hace 4 años. No te pido que consigas historiales médicos de forma ilegal. Revisa cualquier documento que haya presentado a aseguradoras, a abogados matrimoniales o a la familia Roca. Y averigua si alguien del hospital estaría dispuesto a declarar de forma legal. Nacho se quedó en silencio 2 segundos. Esta noche, el triple de mi tarifa. Tendrás resultados preliminares antes del amanecer. Después, abrí el archivo cifrado que mi abuela había dejado. En la vida anterior, cuando la empresa ya me había sido arrebatada, el asesor legal me contó que Leonor había construido, antes de morir, un dossier con los riesgos de la familia. Pero para entonces, Olivia ya controlaba los permisos del servidor. Nunca llegué a abrirlo. Esta vez, mi huella pasó el escáner. Apareció un vídeo en la pantalla. Mi abuela, sentada en su despacho, con la mirada afilada como una hoja. Elena, si estás viendo esto, es que Marisa y su hija, por fin, han hecho su jugada contra la empresa. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. No te entristezcas por lo que estás a punto de descubrir. El mayor defecto de tu padre fue tratar su propia bondad como una puerta abierta. Puedes querer a tu familia, pero nunca le entregues tu firma, tus cuentas, ni tu medicación de emergencia al amor. Dentro de la carpeta había un informe de investigación sobre mi madre de joven, la verdad sobre el origen de Olivia, años de transferencias bancarias sospechosas y fotografías de mi reloj robado, el que mi padre me había regalado al cumplir la mayoría de edad, circulando en un mercado clandestino de subastas. Mi abuela lo sabía todo. Simplemente había elegido no destrozar a la familia mientras mi padre siguiera vivo. Y ahora, los dos habían muerto. Ya no quedaba nadie que me impidiera ajustar cuentas. 2. A las 4 de la madrugada llegó el informe preliminar de Nacho. Había cruzado registros del aparcamiento, el itinerario que Olivia había enviado a su conductor y los datos de la cita que ella misma había compartido con su asesora de seguros de boda. El rastro confirmaba que había visitado el centro Santa Catalina hace una semana y que después había cancelado 3 veces seguidas sus citas de seguimiento. El diagnóstico exacto estaba protegido por confidencialidad médica y Nacho no había cruzado esa línea. Pero yo no necesitaba que él robara el historial de mi hermana. En la vida anterior, después del accidente, ese informe muerte embrionaria, se recomienda legrado inmediato, me lo habían puesto delante como parte de los documentos del reclamo. Recordaba la fecha de la visita y los últimos dígitos del número de caso de memoria. Y en su lecho de muerte, Olivia había admitido que le había enseñado a Adrián una versión con la línea «No se detecta latido fetal convenientemente borrada». En cuanto al $1.000.000 de hace 4 años, en efecto procedía de una casa de empeños clandestina que la policía había cerrado después. El objeto empeñado era un reloj de mujer, edición limitada, cuyo número de serie coincidía, hasta el último dígito, con el regalo de mayoría de edad de mi padre. En mi vida anterior, justo antes de morir, Olivia tuvo la desfachatez de decirme, sonriendo, que el acoso que sufrí en el instituto, ella lo había pagado. Contrató a gente para atormentarme primero, y luego se presentó como mi hermana mayor cariñosa para salvarme. Me envolvió su ropa vieja como regalos de cumpleaños. Cambió un reloj robado de $1.000.000 por una falsificación de 10.000. Y finalmente, con un cariño barato, me convenció de convertirme en su cartera más fiel. Me senté en mi escritorio leyendo el informe y, sorprendentemente, no sentí ninguna rabia, probablemente porque ya había sentido ese dolor una vez, en mi vida pasada. Lo único que quedaba era emoción. A las 8 de la mañana, envié de forma anónima el historial médico completo de Olivia, las fechas del examen original y del alterado, y el informe falso que le había enviado a Adrián a la madre de Adrián, Verónica Roca. Verónica era la presidenta de Roca Holdings, una mujer contundente, pero no la clase de persona sin escrúpulos capaz de arrastrar a nadie a un quirófano por la fuerza. No podía obligar a Olivia
a hacerse un legrado, pero sí podía exigir a su hijo que aplazara la boda, pedir una verificación médica independiente y entregar pruebas de fraude prematrimonial a los abogados. Yo no había hecho nada ilegal, solo había encendido la luz y había dejado que las ratas escondidas en la habitación corrieran solas. Mentí, diciendo que tenía que reunirme de urgencia con un inversor importante, y me quedé sola en la empresa, mientras activaba a distancia el sistema de seguridad de la Villa Vidal. 2 años atrás, mi madre había instalado cámaras en todas las zonas comunes para vigilar a la niñera. El sistema pertenecía a la oficina familiar del grupo hotelero, y mi abuela me había concedido, en su día, el acceso máximo. En el comedor, Marisa cortaba lentamente un filete. Olivia preguntó: «Mañana, ese hombre no la va a fastidiar, ¿verdad? Ha hecho más de una docena de trabajos de choque para cobrar seguros», dijo mi madre, llevándose un trozo de carne a la boca. «Solo tiene que golpear a Elena. Tú la agarras y caes hacia la escalera. Las cámaras del hospital captarán a Elena arrastrándote a ti. Esta noche te tomas la medicina que te dio el médico. Aunque mañana no sangres con la caída, se resolverá solo. La escena es en un centro de maternidad. Nadie sospechará nada». «¿Y yo? ¿Después?», preguntó Olivia. El médico dijo que después del procedimiento podría ser muy difícil quedarme embarazada de nuevo. «¿Y qué más da si no puedes tener hijos?», dijo mi madre con desdén. «Mientras Elena crea que fue culpa suya, te cuidará el resto de su vida. Si los Roca no te quieren, serás vicepresidenta del grupo hotelero. Hombres se encuentran fácil, ¿no?». Olivia sonrió por fin. «Es verdad. Elena siempre me ha hecho caso desde pequeñas. En mi vida anterior nunca escuché esas palabras. En esta, guardé el vídeo en bruto en 3 servidores cifrados a la vez, y mi abogado conservó las pruebas electrónicas. A las 10:20 de la mañana, la puerta de la villa se abrió de golpe. Verónica entró en el comedor con su abogado, un médico privado y una asesora de seguridad. No tocó a nadie. Dejó caer 2 informes delante de Olivia y llamó a Adrián por videollamada. «Le dijiste a mi hijo que el latido fetal era normal. Pero el historial del hospital muestra que el embrión dejó de desarrollarse hace una semana. Pensabas alargarlo hasta después de la boda, ¿verdad?». Olivia palideció. «No, no es eso. Puedo explicarlo. Ve al hospital. Pide una nueva revisión con un médico independiente. Tienes derecho a rechazar cualquier tratamiento. Pero en cuanto esa revisión confirme que falsificaste los informes a propósito, el compromiso y todos los acuerdos económicos de la familia Roca quedarán cancelados de inmediato». Adrián no dijo ni una palabra. Ese silencio, al otro lado de la pantalla, golpeó más fuerte que cualquier bofetada. Olivia acabó yendo al hospital. La ecografía independiente confirmó que el embrión había dejado de desarrollarse, y el médico le advirtió con claridad que retrasarlo más podía provocar una infección. Delante de una defensora de los derechos del paciente y de su propio abogado, firmó voluntariamente el consentimiento para el legrado. Después del procedimiento, Verónica disolvió el compromiso, recuperó el uso del piso y de la tarjeta de crédito familiar que Adrián le había dado, y solo le dejó una ayuda de recuperación que no era legalmente obligatoria, sino un gesto de decencia. Mi madre fue corriendo hasta el hospital para montar una escena, y la sacaron por la puerta escoltada por seguridad. A las 2 de la tarde me llamó 17 veces. No contesté ninguna. Serví champán en una copa y brindé, suavemente, contra la pantalla de vigilancia. En mi vida anterior, usaron aquel embrión muerto para atraparme de por vida. En esta, esos mismos informes médicos solo las atraparon a ellas mismas. 3. Después de confirmar que Olivia había vuelto a la villa, por fin devolví la llamada a mi madre. «Mamá, ¿qué pasa?». «Estaba en una reunión de consejo». «¿Enviaste tú esos informes médicos a Verónica?», dijo, ahogando la rabia entre los dientes. «¿Qué informes médicos?», pregunté, con una pausa deliberada. ¿No estaba mi hermana solo haciéndose su revisión prenatal? Mi madre cambió el tono de inmediato. Los Roca dijeron que su salud era mala y la obligaron a operarse.
Elena, puede que tu hermana nunca vuelva a ser madre. Un tratamiento médico forzado es un delito grave, dije, con voz de sorpresa. Llama a la policía enseguida. Haré que el equipo legal de la empresa contacte con el hospital para pedir los consentimientos, los registros de acceso y todas las cámaras. No hace falta, gritó mi madre, demasiado rápido. Sonreí al otro lado del teléfono. ¿Por qué no? Tu hermana acaba de operarse. No puede con más estrés. Ven primero a casa y lo hablamos. Esa noche volví a la villa con mi abogado. Olivia estaba tumbada en el sofá, pálida. En cuanto me vio, rompió a llorar. Elena, los Roca, dijeron que el bebé llevaba mucho sin latido y me obligaron a operarme. El médico también dijo que me será difícil ser madre en el futuro. No tengo trabajo, ni matrimonio. ¿Cómo voy a vivir? Se pintó como la persona más desdichada del mundo. En mi vida anterior, aquella actuación fue suficiente para hacerme entregar mis acciones. Me senté a su lado y le tomé la mano. No tengas miedo. Ya que ellos afirman que fuiste diagnosticada hace tiempo, deberíamos denunciarlo con más fuerza aún. Historial médico, mensajes, confirmaciones previas a la operación, todo eso irá al proceso de pruebas. La verdad saldrá en cuanto se examine. El llanto de Olivia se cortó de golpe. Mi madre intervino rápido. Montar un escándalo ahora solo arruinará la reputación de tu hermana. Lo importante es darle un futuro. ¿Qué sugiere mamá? Tu hermana nunca ha tenido un trabajo de verdad, y por eso los Roca la miran por encima del hombro. En cuanto se recupere, que entre como vicepresidenta ejecutiva del Grupo Hotelero Vidal, con vosotras dos al frente de la empresa, nadie volverá a despreciarla. Los ingresos anuales del grupo alcanzan miles de millones. Un nombramiento así requiere revisión de un comité de nombramientos, votación del consejo y una verificación completa de antecedentes. Aún así, mi madre hablaba como si estuviera colocando una flor en un jarrón. Claro, dije, asintiendo con calma. Prepararé la documentación. Mi madre y Olivia intercambiaron una mirada. Esa mirada la conocía muy bien. En mi vida pasada, cada vez que me engañaban, la celebraban así, en silencio, sin palabras. Sonreí también. Por cierto, hoy he suspendido las tarjetas de crédito adicionales a vuestro nombre. Mi madre se puso de pie de un salto. ¿Con qué derecho? El testamento de la abuela estipula que la oficina familiar solo os da una asignación fija. Olivia no es beneficiaria del fideicomiso Vidal. Cualquier gasto extra que yo cubriera en el pasado fue un regalo personal. Pero ahora que la empresa está en auditoría de cumplimiento, ya no puedo seguir haciéndolo. Tu abuela está muerta y sigue atormentándonos. Mi mirada se endureció, y ella se dio cuenta de que había hablado de más. Mi madre suavizó el tono enseguida. Solo me preocupa tu hermana. Acaba de perder a su hijo, ¿y ahora la dejas sin nada? ¿No es echar sal en la herida? Entonces, le buscaré un psicólogo y una orientadora laboral. Necesita dinero. Un adulto sin trabajo primero debería aprender a ganárselo. El salón se quedó en silencio. Me levanté, alisándome las mangas. Los documentos de la candidatura a vicepresidenta van al comité en 3 semanas. Historial académico, experiencia laboral, registros fiscales, deudas, revisión de integridad. Todo será examinado por un tercero independiente. Si mi hermana está lista, es bienvenida a presentarse. No se atreverá. Un solo informe médico falsificado bastaría para descalificarla en cualquier revisión de integridad. No la expuse en ese momento. Esperaría hasta que estuvieran en su punto más esperanzado. Y entonces les quitaría la escalera, peldaño a peldaño. 4. Una semana después, Olivia dijo que se le antojaba el risotto de marisco de Mar de Castilla. Dijo que mamá tenía un resfriado y que ella todavía estaba débil tras la operación y esperaba que la acompañara. En mi vida anterior, fue después de esa misma cena cuando perdí a mi prometido, Lucas Rueda. Lucas era el prometido que mi abuela había elegido para mí antes de morir. La familia Rueda llevaba un restaurante centenario en Madrid, conocido, pero nada comparado con la fortuna del Grupo Vidal. Más aún,
Lucas tenía fama pública de playboy sin remedio. Carreras, discotecas, apuestas, y nunca 2 veces con la misma mujer. En mi vida pasada, lo había despreciado desde el principio. Olivia había pagado a una camarera para drogar su copa, y luego me había arrastrado a la sala de al lado para pillarlo con las manos en la masa. Vi a una mujer despeinada y a un hombre apenas consciente, y rompí el compromiso allí mismo, sin darle una sola oportunidad de explicarse. 6 meses después, apareció como fundador de una empresa tecnológica, tocando la campana en su salida a bolsa. Para entonces, mi propia empresa ya había sido arrastrada al abismo por un contrato de apuesta financiera. Solo entonces entendí. Su supuesta vida disoluta era solo un disfraz para escapar del control de su familia. Me había enviado docenas de correos advirtiéndome que investigara a Olivia y ofreciéndose a ayudarme a frenar la absorción de capital. Todos y cada uno fueron interceptados y borrados por Olivia, usando sus privilegios de vicepresidenta. Nunca llegué a decirle que lo sentía, no hasta el día en que morí. Esta vez, por supuesto, iría a esa cena. Hice que Nacho investigara con antelación la reserva del reservado. Llevé también a 2 guardias de seguridad, un juego de micrograbadoras y tiras reactivas para detectar drogas en bebidas. Los reservados de Mar de Castilla solo estaban separados por una pared decorativa. Poco después de empezar la cena, se oyeron 2 golpes sordos desde el reservado de al lado, seguidos de gemidos de mujer, exagerados a propósito. Los ojos de Olivia se iluminaron al instante. Parece que alguien tiene problemas ahí al lado. Esa voz de hombre suena como Lucas. Me agarró y salió corriendo. La puerta de al lado se abrió sola. Una camarera con el uniforme desarreglado salió tambaleándose, sollozando. ¡Ayuda! El hombre de ahí dentro ha intentado agredirme. Olivia abrió la puerta de una patada. Lucas tenía la cara enrojecida, la camisa empapada, agua helada le chorreaba de la cabeza. Una copa de vino rota en el suelo. El teléfono de la mujer apoyado en el mueble, con la cámara apuntando directamente al sofá. Al verme, un pánico auténtico le cruzó los ojos por primera vez. «Elena, esto no es lo que parece». Olivia se abalanzó, levantando la mano para golpearlo. Le sujeté la muñeca y con la otra llamé a la policía. «¿Quién tiene razón y quién no? No lo decides tú, y no lo decido yo. Que hablen las pruebas». Olivia palideció. Hice que la seguridad precintara la sala, sin dejar que nadie tocara las copas, las botellas, el teléfono ni los pomos de las puertas. Cuando llegaron los sanitarios, se llevaron a Lucas de inmediato. La policía recogió muestras de la escena y se llevaron a la camarera a declarar. En el coche, camino del hospital, Lucas iba recostado contra el asiento, respirando con dificultad, luchando por mantenerse consciente. «Le puso algo al vino», dijo yo. «Lo sé», dijo, abriendo los ojos para mirarme. «¿Me crees? Creo el informe toxicológico y las cámaras de seguridad. En cuanto a si tú eres digno de crédito, ya lo hablaremos cuando estés sobrio». Soltó una pequeña risa. Ya es mejor de lo que esperaba. El hospital encontró sedantes hipnóticos en su sangre. Ese tipo de drogas no arrancan la moral de una persona. Provocan confusión, ritmo cardíaco alterado y juicio dañado. Lucas nunca había tocado a esa mujer. De hecho, cuando ella se acercó, la había apartado de una patada contra la pared. El impacto de ese golpe fue lo que yo había oído. La policía encontró en el teléfono de la camarera guiones escritos de antemano, un esquema del vídeo montado y una transferencia desde la cuenta de una amiga de Olivia. Al principio, la camarera asumió toda la culpa. Pero cuando su abogado le explicó que la droga, la falsa acusación y el intento de extorsión, todo junto, podían suponerle años de cárcel, cambió de versión en 12 horas. Delató a Olivia. La policía no la arrestó de inmediato. Pidieron acceso ampliado a sus cuentas bancarias y comunicaciones. Y yo no insistí. La red ya estaba echada. Dejar que el pez nade unas cuantas vueltas más y el sedal solo se aprieta más. 5. Lucas pasó una noche en observación.
A la mañana siguiente, su reacción a la droga había remitido casi por completo. Dejé un acuerdo de ruptura de compromiso junto a su cama. En cuanto la policía termine de reunir pruebas, haremos un comunicado conjunto aclarando que lo de anoche fue un asunto criminal, sin ningún lío romántico. Después, disolvemos el compromiso. Lo cogió sin sorpresa. Aún así, no te casarás conmigo. Tu reputación ahí fuera es demasiado colorida. ¿Y si esa reputación fuera falsa? Ya conocía la respuesta, pero pregunté igual. Los casinos, las carreras, el desfile de mujeres. ¿Cuál de todo eso es falso? Los casinos son por los inversores. Las carreras son pruebas de conducción autónoma en las que participo. La mitad de las mujeres son abogadas y jefas de producto de la empresa. La otra mitad son actrices que contrató mi primo para posar en fotos. ¿Por qué hacerte pasar por un inútil? Lucas se quedó callado un momento. La familia Rueda solo tiene un heredero. Yo. Mi padre quiere que cuide el restaurante Centenario y cree que emprender en tecnología es una apuesta imprudente. Cuanto más capaz pareciera, menos me dejarían marchar. Así que tuve que convencer a todos de que era un desastre mientras construía la empresa en silencio. Eso no es inteligente, es autodestrucción. Lo sé, admitió sin rodeos. Pensé que si podía aguantar hasta la salida a bolsa, todo se explicaría solo. Anoche entendí que cuando llevas una máscara demasiado tiempo, los primeros que engañas no son tus enemigos. Son quienes podrían haber confiado en ti. Esas palabras me recordaron quién había sido yo en mi vida anterior. 2 veces había confundido las actuaciones de mi madre y mi hermana con amor de familia. El compromiso se termina igual, dije. Lucas no lo discutió. Solo pidió una cosa. Aplaza 6 meses. Tu abuela fue de las primeras inversoras de mi empresa. Antes de morir, me hizo prometer que te daría al menos 6 meses para conocer a la persona real. Si después de eso sigues sin quererlo, te devuelvo el anillo yo mismo. En mi vida anterior, para este punto, ya había roto el compromiso en público. Más tarde, cuando la empresa estaba al borde de la quiebra, Lucas todavía había intentado contactarme, pero Olivia ya controlaba mis comunicaciones, y nunca llegué a ver su explicación. En esta vida, asentí. 6 meses. Sin muestras públicas de afecto durante ese tiempo, sin interferir en el trabajo del otro. Si vuelves a mentirme, el compromiso se acaba ese mismo día. Trato hecho. Escribió esas 3 condiciones al dorso del acuerdo. Firmó, y me lo entregó. Ni un contrato mercantil es tan riguroso como esto. Es que un contrato mercantil normalmente no exige compartir cama. Lucas se congeló 2 segundos. Las orejas se le pusieron rojas. Por primera vez. Mi ánimo mejoró un poco. Antes de salir del hospital, recibí un aviso de la policía. El testimonio de la camarera quedaba parcialmente corroborado por los registros de transferencia, pero Olivia había usado la cuenta de una amiga. Y la amiga alegó que el dinero era solo la devolución de un préstamo. Con las pruebas disponibles, podíamos probar que Olivia había organizado la cena, pero sería difícil probar que sabía del plan de la droga. Hice que mi abogado presentara por vía legal todas las cámaras ocultas del restaurante, y le di a Nacho algunas cuentas de mensajería que recordaba de mi vida anterior, pidiéndole que siguiera excavando. La venganza no puede correr solo con rabia. Lo que yo quería era un clavo que no se pudiera arrancar en un juicio penal, no un escándalo que fuera tendencia 3 días y luego desapareciera. En la empresa, el comité de nombramientos recibió, en efecto, la candidatura de Olivia a vicepresidenta. Su currículum tenía 4 páginas. 3 páginas y media hablaban de galas benéficas, semanas de la moda y membresías de clubes sociales. Su único trabajo formal había sido asesora figurativa en una galería de un amigo, con un horario semanal flexible. El director de recursos humanos terminó de leerlo con una expresión difícil de descifrar. Señorita Vidal, con este currículum, ni siquiera pasaría el filtro inicial para recepcionista de hotel. Entonces que siga el procedimiento, dije. Ya le diste tu palabra, protestó Marisa. Le di mi palabra de que podía presentar la solicitud.
Nunca dije que la empresa fuera a cambiar sus estándares por ella. 3 días después, una consultora externa de integridad descubrió que Olivia había ocultado una deuda enorme de tarjetas de crédito. Había vendido relojes de edición limitada de origen dudoso y tenía vínculos financieros con el caso de la droga en Mar de Castilla. Cuando se negó a explicar sus declaraciones falsas, que ya formaban parte del material de un litigio civil, su revisión de integridad quedó descalificada por completo. El comité de nombramientos rechazó su candidatura por 7 votos a 0, y a la vez remitió a la policía los relojes robados sospechosos y las declaraciones falsificadas. Cuando Olivia recibió el resultado, entró como una exhalación al vestíbulo de la empresa. Llevaba un abrigo blanco suelto, la cara pálida, y gritó a los empleados que pasaban: «Elena me prometió que sería vicepresidenta, y ahora usa al consejo para humillarme. Acabo de perder a mi hijo, y no me deja ni un respiro para sobrevivir. Creía que yo todavía le tendría miedo a airear los trapos sucios de la familia, como antes. Hice que seguridad la llevara a la sala de reuniones con emisión en directo. Hermana, ya que crees que la revisión fue injusta, podemos revisarlo todo juntas, delante de la representación sindical, los consejeros independientes y tu abogado». La pantalla se encendió. Página 1. El informe de la interrupción del embarazo, junto a su versión alterada. Página 2. El número de serie de mi reloj, de mayoría de edad entrando en una casa de empeños clandestina. Página 3. Los registros de llamadas entre ella y la camarera antes de la transferencia. El llanto de Olivia se fue apagando, poco a poco. ¿Seguimos?, pregunté. Se arrancó el micrófono, se dio la vuelta y salió corriendo. Nadie en la sala salió en su defensa. En mi vida anterior, ella cabalgó mi culpa hasta el poder dentro del grupo. En esta, ni siquiera consiguió una tarjeta de acceso. 6. Después de que fracasara el plan de la vicepresidencia, mi madre por fin perdió la compostura. Nacho me informó de que había estado en contacto frecuente con un gestor de un fondo de capital privado llamado Iván Roig. Iván tenía 5 años más que yo. Trabajaba en Capital Puente Norte. Su equipo, en su día, había propuesto un contrato de apuesta para la salida a bolsa del grupo hotelero Vidal. Puente Norte inyectaría 300 millones en capital de expansión, exigiendo al grupo unos objetivos de beneficios absurdamente agresivos en 3 años. Si no se cumplían, Puente Norte adquiría el control mayoritario a un precio simbólico. Lo había rechazado la primera vez que nos reunimos. El testamento de mi abuela era explícito. El grupo debía permanecer privado durante 10 años. Y, más importante aún, Capital Puente Norte había usado exactamente ese tipo de acuerdo para tragarse por completo 3 empresas familiares. Y los fundadores ni siquiera habían conseguido conservar sus propias marcas. Iván tenía otra identidad. Era el hijo de Enrique Roig, el primer amor de mi madre. El informe en los archivos de mi abuela contaba la vieja historia con todo detalle. Más de 20 años atrás, Marisa se había enamorado de Enrique, un hombre ya comprometido. Cuando él se negó a romper su compromiso, ella esperó a que estuviera borracho en una fiesta, se acostó con él y se quedó embarazada de Olivia, esperando forzarlo a casarse. Enrique y su prometida habían insistido en acudir a la policía, exigido una prueba de paternidad y resuelto todo a través de abogados. Al final, él solo pagó la pensión ordenada por el juzgado y nunca reconoció el supuesto matrimonio. Pero la versión que mi madre le contó a mi padre era distinta. Un exmarido infiel que había abandonado a su mujer y a su hija. Una mujer luchando sola por criar a su hija. Rescatada por el bondadoso Daniel Vidal. Mi padre había muerto sin saber nunca que solo había sido un instrumento, una manera de demostrarle a la familia de Enrique que ella había hecho algo mejor, y ahora trataba al hijo de Enrique como alguien digno de confianza incondicional. Más exactamente, por fin había encontrado su oportunidad de entregar el patrimonio de la familia Vidal a la puerta de su primer amor. El lunes por la mañana, mi madre irrumpió en el garaje subterráneo, exigiendo que la recepción la subiera a mi despacho. Dejó caer sobre mi mesa el acuerdo de apuesta con Capital Puente Norte. Iván es hijo de un viejo amigo mío.
Su carácter es absolutamente fiable. Solo tienes que firmar, y el grupo podrá salir a bolsa en 3 años. Serás la heredera hotelera más joven del país. ¿Has leído el acuerdo? Claro, toda inversión tiene riesgo, pero alguien conocido siempre es más fiable que un extraño. Empujé hacia ella las cláusulas marcadas en rojo. La ocupación debe superar el 95% durante 12 trimestres consecutivos. El margen de beneficio debe duplicarse sin despidos. Y Puente Norte tiene discreción exclusiva sobre los criterios contables. Si falla un solo punto, pierdo mis derechos de voto. ¿A esto lo llamas inversión? Apenas le echó un vistazo antes de apartarlo con irritación. Eres demasiado miedosa. Iván tiene razón, solo te aferras al desorden que dejó la abuela. Ya que no tienes el valor para pelear, entrégale la empresa a Olivia. La miré. En mi vida anterior dijo exactamente esa misma frase. Intenté explicarme, pero mientras me venía abajo emocionalmente, ella me puso un sedante alucinógeno en el agua. Iván subió con abogados y un equipo de cámara. Me convenció, ya aturdida, para firmar el acuerdo, y luego usó las imágenes editadas para demostrar que había actuado por completo voluntariamente. Cuando el efecto de la droga pasó, todo estaba ya perdido. Cuando mi madre se levantó a servirme un vaso de agua, pulsé antes la alarma bajo mi escritorio. El vaso llegó frente a mí. Está bien. Mamá solo estaba nerviosa hace un momento. Bebe agua y hagamos como si nunca hubiéramos discutido. Cogí el vaso y lo olí. Bebe tú primero. Mi madre se quedó paralizada. Soy tu propia madre. ¿Alguna vez te haría daño? Exacto. Por eso mismo, bebe un sorbo y dame ejemplo. Me acercó el vaso a los labios. Bebe y me voy enseguida. La puerta del despacho se abrió de golpe. 2 guardias de seguridad, la asesora legal jefe y un detective que había recibido la alerta entraron. El detective, con guantes, metió el vaso de agua en una bolsa de pruebas. El color desapareció del rostro de mi madre en un instante. Elena, ¿qué significa esto? Tienes razón. Toda inversión tiene riesgo, dije, recostándome en la silla. Así que decidí dejar que el laboratorio la probara por mí. El análisis preliminar llegó rápido. El agua contenía sedantes de uso hospitalario y compuestos alucinógenos. Mi madre alegó que solo quería calmarme, que nunca había querido hacerme daño, que la dosis no era letal y que la sustancia nunca había llegado a entrar en mi cuerpo. La policía lo clasificó como sospecha de administración de sustancias nocivas e intento de obstruir una decisión empresarial. No hubo condena inmediata, pero ya había pedido una auditoría financiera de Capital Puente Norte. Iván esperaba abajo con sus abogados, listo para subir a firmar el contrato en cuanto yo me hubiera tomado la droga. Las cámaras del edificio, las citas de visita, sus llamadas con mi madre y el equipo de grabación en su coche, todo quedó legalmente conservado. Mientras se llevaban a mi madre, todavía me gritaba: «Hice todo esto por ti. ¿Cómo puedes dejar que la policía arreste a tu propia madre? ¿Por mí?», dije, cogiendo el acuerdo de apuesta y rompiéndolo página a página. Quisiste entregarle la empresa al hijo de tu antiguo amante y te atreves a llamar a eso hacerlo por mí. Trozos de papel esparcidos por el suelo. Iván, al final del pasillo, cambió de expresión por primera vez a través del cristal. Le articulé una sola frase con los labios: «Voy a por ti». Cita. Mi madre salió bajo fianza ese mismo día. No tenía antecedentes de drogas, y su abogado alegó que el vaso de agua era solo una receta privada para calmar la ansiedad. La fiscalía necesitaba tiempo para reunir el informe toxicológico completo, los registros de comunicaciones y las pruebas de intención comercial. Una sociedad de derecho no es el patio privado de ejecuciones de una novela de venganza. No podía condenarla en esta vida por un crimen que aún no había cometido, solo porque yo supiera que en la otra sí lo hizo. Pero la mayor ventaja de renacer nunca fue predecir el resultado. Era saber exactamente qué haría a continuación la maldad. Deliberadamente hice correr, a través de mi abogado, que el vaso solo contenía trazas de sedante, insuficientes para probar intención de daño. Incluso le devolví el acceso
a las zonas comunes de la villa, fingiendo que me había conmovido el vínculo familiar y que no pensaba seguir con el asunto. Mi madre se lo creyó, convencida de que esa noche me había ablandado. De vuelta en la villa, ella y Olivia se metieron en la cocina. En la cámara de vigilancia, Olivia susurró: «Elena seguro que sabe lo del reloj y el comedor. ¿Crees que nos echará?» «Solo. Si sigue viva nos van a echar», respondió mi madre. «Vas a usar la leche». Su reacción a la proteína de leche es más rápida que un veneno. Mezcla un poco de proteína de suero concentrada en su café con leche de almendras y en minutos le costará respirar. Le quitamos el autoinyector. Llamamos a la ambulancia 20 minutos tarde. Ella muere. Tú eres su única hermana de sangre completa y yo su madre. Aunque no consigamos las acciones del fideicomiso, la herencia y el seguro nos alcanzarán para el resto de nuestras vidas. Olivia guardó silencio unos segundos. ¿Y si no muere? Mi madre sonrió. 20 minutos sin oxígeno al cerebro. Aunque sobreviva, será un vegetal. Entonces tú serás su tutora, lo cual es todavía más conveniente que su muerte. En mi vida anterior, yací en el suelo, escuchando exactamente esas palabras. No tenía pruebas ni fuerzas. Ahora estaba sentada en el centro de seguridad corporativa, flanqueada por un detective, un fiscal y mi abogado. La Cámara de la Villa había sido autorizada por orden judicial, y cada palabra de mi madre entraba en tiempo real en la base de datos de pruebas de la policía. El detective me miró. La conversación sola todavía puede alegarse como desahogo o delirio. Para cargos de tentativa de homicidio, necesitamos actos preparatorios claros. Lo hará. Nadie lo sabe mejor que yo. Al día siguiente, hice que mi asistente le escribiera a mi madre. Estoy dispuesta a volver a la villa a cenar. Retiro la denuncia de la empresa contra ella y restauro sus tarjetas. Respondió en segundos. 5 emojis de corazón seguidos. A las 7. Entré en la villa con ropa de protección interior, llevando 2 autoinyectores de epinefrina nuevos. Agentes de paisano esperaban en la sala de al lado. Una ambulancia esperaba en la esquina. Olivia me trajo personalmente un café con leche de almendras. Elena, me equivoqué antes, en todo. ¿Podemos empezar de nuevo? Sus ojos brillaban. Idéntica expresión a mi vida pasada. Cogí la taza. Las dos me miraban la boca. Pregunté, sin venir a cuento. ¿Dónde están mis autoinyectores de repuesto? El dedo de Olivia se crispó. ¿Cómo iba a saberlo yo? Uno en el dormitorio principal, uno en el botiquín de la cocina, uno en el garaje. Hace 10 minutos. Los 3 han desaparecido. Mi madre forzó una sonrisa. Quizá la asistenta los movió al limpiar. Volví a dejar la taza sobre la mesa, con calma. Entonces bébetela tú, le dije. A mí no me gusta la leche de almendras. No es leche de almendras, dije, sosteniéndole la mirada. Es la proteína de suero concentrada que compraste en efectivo. Tengo razón, Olivia. Los agentes de paisano tras la puerta la redujeron al instante. Otro equipo entró en la cocina y encontró el envoltorio roto escondido en el falso fondo del cubo de basura. En el dormitorio de mi madre, una caja fuerte con 3 autoinyectores. Los resultados de laboratorio llegaron rápido. La taza contenía proteína de leche a niveles suficientes para provocar una anafilaxia grave. Cuando las esposas se cerraron en las muñecas de mi madre, por fin dejó caer la máscara de madre cariñosa. Lo sabías todo, siseó. Preparaste esto desde el principio. Me acerqué, para que solo ella pudiera oírme. Sí, y también sé lo que se siente al asfixiarse. Por primera vez, un miedo verdadero le cruzó los ojos. La policía se las llevó a las 2. Me quedé sola en el salón vacío y me di cuenta de que tenía las palmas empapadas de sudor, aunque sabía que los sanitarios estaban justo fuera, aunque sabía que la taza nunca me había tocado los labios. El recuerdo de morir todavía me apretaba la garganta. Lucas apareció en algún momento, deteniéndose a 2 pasos. No intentó tocarme. ¿Qué necesitas? Ayúdame a llevar esta taza a la furgoneta de pruebas. Vale. No me dijo no tengas miedo, porque sabía que yo ya me había puesto las esposas del miedo a mí misma.
Ojo, las pruebas sólidas no cierran un caso de la noche a la mañana. Mi madre y Olivia se enfrentaban a cargos de tentativa de homicidio, destrucción de medicación vital, administración de sustancias nocivas y conspiración para apropiación de bienes. La camarera del restaurante, bajo un acuerdo de colaboración, entregó más registros de chat. A Olivia se le sumaron cargos por incitación a envenenar, acusación falsa y tentativa de extorsión. Iván, mientras tanto, quedó bajo investigación por lo del sedante en la oficina y el fraude del contrato de apuesta. Pero sus abogados encontraron grietas procesales rápido. Mi madre tenía casi 60 años, con domicilio fijo. Olivia acababa de operarse. Iván aún no había sido formalmente imputado. El juez les permitió esperar juicio en casa. Pasaportes confiscados, brazaletes de tobillo, fianza alta. En mi vida anterior, después de que la empresa cayera por completo en manos de Capital Puente Norte, desviaron dinero y huyeron a Centroamérica. Iván fingió blanquear su dinero, pero, en realidad, las entregó a una red de estafas transfronterizas disfrazada de complejo turístico, un recinto criminal donde las obligaron a reclutar víctimas. En aquella vida morí sin saber nunca cómo acabó su historia. Pero, tras renacer, los archivos de mi abuela y la investigación de Nacho unieron las piezas. Iván no solo se estaba tragando el negocio familiar. Llevaba años reclutando capital y personas para redes criminales internacionales. El acuerdo de apuesta de Capital Puente Norte era el conducto que canalizaba activos legítimos hacia esos proyectos. No contraté a nadie para secuestrarlas, como habrían hecho ellas conmigo. Entregué las pruebas al FBI, a la Unidad de Delitos Financieros y a un equipo internacional conjunto. Después, siguiendo el consejo de la policía, hice de cebo. Una consultora offshore, controlada por la investigación, se acercó a Iván, mostrando interés en comprar sus acciones de un resort caribeño. Iván, creyendo que había encontrado la financiación de su huida, contactó con mi madre. En una noche de tormenta, aprovechando los fallos intermitentes en la señal de sus tobilleras electrónicas, lograron llegar al muelle. Mi madre subió a un yate privado con el pasaporte de otra persona, mientras Olivia se deshacía de su localizador. Lo que no sabían era que la aseguradora del yate, el proveedor de combustible y las comunicaciones satelitales estaban bajo vigilancia del equipo de investigación. Lo que de verdad no sabían era que la empresa tecnológica de Lucas suministraba a la Guardia Costera un sistema de seguimiento de embarcaciones de última generación. Interceptaron el yate antes de que saliera de aguas territoriales. Iván, en pánico, ordenó al capitán acelerar, casi embistiendo a una patrullera. Mi madre se escondió en la bodega. Olivia lanzó al mar una maleta llena de dinero en efectivo y discos duros cifrados. Las cámaras corporales de la Guardia Costera lo grabaron todo. No desaparecieron en silencio en el extranjero, como en la historia original. Se plantaron delante de todo el mundo y convirtieron un malentendido familiar en fuga, destrucción de pruebas y blanqueo transfronterizo. Cuando devolvieron a mi madre a tierra, me miró como si quisiera comerme viva. Yo estaba de pie tras la línea policial, aplaudiendo. Marisa, siempre decías que era demasiado miedosa, ¿verdad? Mírate ahora. Sí que tienes agallas. Acabas de apostarte tu futuro entero. 9. Tras la huida fallida, a mi madre, a Olivia y a Iván les revocaron la fianza por completo. Esta vez, ningún abogado caro pudo salvarlos. Los agentes federales recuperaron un disco duro del agua y reconstruyeron los libros contables completos que vinculaban Capital Puente Norte con una red criminal internacional. Iván no solo había diseñado acuerdos de apuesta depredadores para tragarse empresas, también había planeado convertir la base de clientes, los canales de pago y las propiedades del extranjero del Grupo Vidal en infraestructura de blanqueo. Mi madre conocía cada uno de esos riesgos. Aún así, había accedido a ayudarlo a conseguir mi firma. La razón era tan absurda que helaba la sangre. En su historial de chat con Iván, lo había dicho una y otra vez. Mientras Enrique sepa que hice más grande el apellido Vidal y le entregué la empresa a su hijo, entenderá que elegir a su mujer, en vez de a mí, fue el mayor error de su vida.
Había drenado todo el amor de vida de mi padre, solo para demostrarle a otro hombre que era digna de ser amada. Para ella, mi padre nunca había sido su marido, y yo, el grupo Vidal, solo éramos joyas que llevaba puestas para presumir. Antes de empezar el juicio, Enrique Roig contactó por su cuenta con la fiscalía. Tenía ya 60 y tantos años, director de gestión de riesgos en un banco regional, casado con su esposa desde hacía 37 años. No fue hasta el arresto de Iván que supo cuánta suciedad había estado haciendo su hijo bajo el apellido familiar. Enrique aportó registros antiguos, documentación del acoso de mi madre en su juventud, la falsificación de un acuerdo de compromiso, amenazas a su esposa. También accedió a testificar que nunca se había casado con ella y que nunca le había prometido ningún futuro. A través de su abogado, mi madre le envió una carta larga. No había ni una sola palabra de disculpa, ni para mí, ni para mi padre. Solo le preguntaba a Enrique, si tu esposa no hubiera existido entonces, ¿habríamos acabado juntos? La respuesta de Enrique fue una sola línea. No, nunca me quisiste. Solo no podías aceptar que te rechazara. El día en que ese mensaje llegó al centro de detención, mi madre destrozó el teléfono de la sala de visitas. Su mayor castigo no fueron las esposas. Fue esto. El mito de amor que había venerado media vida acababa de ser declarado inexistente por el propio protagonista. El juicio formal duró 3 semanas. La fiscalía comenzó reproduciendo el vídeo del comedor de la villa, donde se discutía el plan del accidente prenatal. Los abogados de mi madre alegaron que eran solo 2 mujeres desahogándose, que nunca se había ejecutado nada. Después, Nacho encontró al profesional que, en mi vida anterior, había provocado el choque. Esta vez el plan se había cancelado porque el historial médico se filtró demasiado pronto. Pensó que podía quedarse con el anticipo y desaparecer, pero las transferencias bancarias, los chats cifrados y las fotos de reconocimiento de la escalera del hospital, todo salió a la luz en el juicio, uno por uno. Al final confesó y declaró. Después llegó el caso de la droga en Mar de Castilla. La camarera reprodujo las grabaciones de voz de Olivia enseñándole a rasgar su propio uniforme, a colocar el teléfono, a gritar en el momento en que yo entrara. También declaró que Olivia le había prometido un puesto de relaciones públicas en el Grupo Vidal si lo lograba. Por último, la fiscalía presentó el café con leche de almendras, el autoinyector escondido en la caja fuerte y las imágenes completas donde las 2 mujeres discutían si esperar 20 minutos más antes de llamar a la ambulancia. Olivia mantuvo la cabeza baja todo el tiempo hasta que trajeron mi reloj, sellado en una bolsa de pruebas transparente, ante el tribunal. Ahí se derrumbó. «Mamá me obligó a hacer todo esto», gritó entre lágrimas, señalando a Marisa al otro extremo del banquillo. Ella me dijo que robara el reloj. Lo del acoso a Elena también fue idea suya. Dijo que la abuela solo reconocía a Elena como heredera y que si no lograba que Elena dependiera de mí primero, nunca vería ni un céntimo. Mi madre giró la cabeza de golpe. «Cállate, cállate tú», gritó Olivia, fuera de sí. La droga, el aborto forzado, el plan de la leche, todo fue tuyo. Yo solo seguía órdenes. Madre e hija se destrozaron entre ellas allí mismo, en pleno juicio. El jurado lo vio todo con claridad. Su supuesto vínculo irrompible no era más que halago mutuo cuando las cosas iban bien, y una carrera desesperada por empujar a la otra bajo la cuchilla cuando todo se derrumbaba. Iván se declaró culpable primero, entregando una confesión completa de la red de blanqueo transfronterizo a cambio de una condena reducida. Recibió 16 años de prisión, más una inhabilitación de por vida en el sector financiero. Mi madre fue condenada por múltiples cargos: tentativa de homicidio, fraude comercial, obstrucción a la justicia y tentativa de fuga. Condena combinada, 24 años. Olivia recibió 15 años por su participación en la tentativa de homicidio, incitación al envenenamiento, acusación falsa, robo y tentativa de fuga. En la lectura de la sentencia, mi madre me miró sin parpadear. «Soy tu madre». «¿Y qué?», pregunté.
Me metiste en la cárcel. ¿No temes que tu padre te lo reproche desde la tumba? Saqué de mi bolso una carta que mi abuela había guardado. La había escrito mi padre, ya moribundo, dirigida a mi abuela, pero nunca llegó a enviarla. En ella, mi padre admitía que, en sus últimos años, había notado a Marisa transfiriendo bienes de la familia en silencio. También sospechaba que el verdadero padre de Olivia podía ser otra persona. Había tenido demasiado miedo de sacarlo a la luz porque no soportaba que sus más de 20 años de matrimonio se convirtieran en una broma. El último párrafo decía: «Si me pasa algo, por favor, protege a Elena. No dejes que siga pagando por mi debilidad». Deslicé la copia hacia mi madre, al otro lado del cristal. Padre no me culpará a mí, solo se culpará a sí mismo por no haberme protegido antes. Terminó de leerla. Todo su cuerpo pareció vaciarse. Cuando se la llevaron, nunca miró atrás. 10. Tras cerrarse el caso, vendí la Villa Vidal. La casa era demasiado grande. Cada habitación estaba llena de la ilusión de familia, cuidadosamente construida, que mi madre había fabricado. No necesitaba guardar una tumba para demostrar que había ganado. Me mudé a un piso cerca de la empresa. Cancelé todas las tarjetas familiares no reguladas a mi nombre. Según el testamento de mi abuela, detuve cualquier asignación privada más allá de lo que la ley garantizaba a mi madre como manutención básica. Las joyas y los vehículos que Olivia había comprado con el dinero de mi padre, pero que legalmente nunca le habían sido cedidos, volvieron al patrimonio del fideicomiso tras confirmación judicial. Mi reloj de mayoría de edad volvió a mí, 2 años después. Tenía un arañazo en la esfera. No lo mandé reparar. Las cosas reales que han sufrido un daño real no se vuelven falsas solo por llevar la marca. Ese arañazo me sienta bien. Es un buen recordatorio. En cuanto al grupo hotelero Vidal, pasó por su primera reforma integral de gobierno corporativo desde la muerte de mi abuela. Separé por completo la oficina familiar de la empresa. Todo puesto clave requería nominación independiente. Todas las transacciones vinculadas se hicieron públicas, y ningún familiar podía saltarse la revisión para entrar en dirección. El canal de denuncias de empleados pasó a ser gestionado por un bufete externo. Ni yo misma tenía autoridad para borrar registros. Algunos consejeros temían que estuviera debilitando mi propio control. El control real no consiste en que todos me obedezcan, dije en la reunión. Consiste en asegurarme de que nadie, ni siquiera yo, pueda destruir esta empresa en un momento de impulso. Después de que se destapara la conspiración de Capital Puente Norte, 3 empresas que se habían tragado presentaron demandas conjuntas. El Grupo Vidal aportó pruebas de auditoría y asistencia legal, ayudando finalmente a 2 equipos fundadores a recuperar sus marcas. La prensa me llamó la heredera hotelera más fría. Leí el artículo y pensé que la descripción no era del todo exacta. Soy despiadada con los enemigos, pero con los empleados y las normas tengo mucha más paciencia de la que tuvo jamás la generación de mi padre. La verdadera satisfacción nunca fue volcar la mesa. Es sentarse en la cabecera mientras tus enemigos ni siquiera tienen derecho a cambiar las reglas. 6 meses después, una noticia financiera ocupó la portada de todos los medios importantes. Una empresa llamada Riel Estrella Tecnología, especializada en conducción autónoma y movilidad urbana, salió a bolsa. El fundador estaba de pie en el centro de la plataforma, con un traje negro, la expresión serena. Lucas Rueda, el mismo hombre que solía deambular por casinos, obsesionarse con las carreras y vivir a la sombra del restaurante familiar. El playboy inútil se había convertido, de la noche a la mañana, en un multimillonario de la tecnología. Claro que sabía que estaba construyendo algo. Lo que no sabía era lo lejos que había llegado Riel Estrella. Después del acto, me envió un mensaje. Este mensaje me costó más esfuerzo que la salida a bolsa entera. La familia Rueda se aferró a un restaurante centenario, convencida de que la herencia era el único camino correcto para mi vida. Para que dejaran de intentar controlarme, hice de hijo pródigo. El plan nos engañó a todos, y casi te engaña a ti para siempre. No te pido que perdones las mentiras por el precio de hoy de la acción.
Solo quiero poner ante ti la versión completa de mí y que decidas si merezco la pena conocerte. Adjuntaba una foto de 2 años atrás. En ella, yo estaba arrodillada en la carretera, después de la lluvia, haciendo reanimación cardiopulmonar a una chica joven que había tenido un accidente de coche. Ese día iba de excursión con amigos cuando vimos un coche caer por el terraplén. La chica no respiraba. Seguí con las compresiones casi 40 minutos, hasta que llegaron los sanitarios del helicóptero. ¿La conocías?, pregunté. Lucas respondió. Yo era uno de los responsables del accidente. Mi moto de prueba se averió y quedó aparcada en un punto ciego de la curva. El coche giró para esquivarme y se salió de la carretera. La policía determinó que no tenía responsabilidad penal, pero si esa chica hubiera muerto, nunca me lo habría perdonado. Tú la salvaste a ella y me salvaste a mí. Me quedé mirando el teléfono, incapaz de responder durante un buen rato. Unos minutos después, me envió otro documento, un acuerdo de inversión temprano. En el periodo más difícil de Riel Estrella, mi abuela había invertido 10 millones a través de su fondo personal. Ella lo ayudó a ocultar su identidad de la familia Rueda. Su única condición no era obligarlo a casarse conmigo. Era que él estuviera a mi lado durante mi primer año al frente de la empresa y que me avisara de los riesgos, cuando fuera necesario. En el memorándum mi abuela había escrito, si se casan o no, es decisión de ellos. Yo solo quería elegir para Elena a alguien que no le arrebatara la empresa mientras estuviera caída. Se me humedecieron los ojos de repente. Así que mi abuela nunca había usado su muerte para forzarme a casarme. Simplemente sabía que, después de que ella se fuera, los lobos me rodearían. Así que me dejó una hoja que nunca se volvería contra mí. Le respondí a Lucas. ¿Estás libre esta noche?, respondió casi de inmediato. Sí. ¿No debería estar celebrando un director recién estrenado en bolsa? Una celebración puede seguir sin su director. Una cita no puede seguir sin su prometida. Me reí. No te llames prometido todavía. La prueba de 6 meses termina hoy. Considera esta noche tu revisión final. Once. La revisión final fue en Mar de Castilla, el mismo reservado donde Olivia había tendido su trampa. Lucas me preguntó por qué había elegido ese sitio. Algunos lugares, cuanto más los evitas, más ganan. Le pasé el menú. Quiero sobreescribir el último mal recuerdo. ¿Y qué debo hacer? Pide tú primero. No decidas por mí. Esos 6 meses no nos habíamos enamorado de golpe. Habíamos revisado juntos la alianza de hoteles inteligentes entre Riel Estrella y el Grupo Vidal y discutido sobre la titularidad de los datos. Habíamos visitado a la chica del accidente, que ya había vuelto a la universidad. Él me llevó al viejo restaurante familiar y estuve a su lado cuando le confesó a su padre la verdad sobre su empresa. El señor Rueda, al principio, se puso tan furioso que lo desheredó, pero Lucas no volvió a esconderse tras su antigua máscara de inútil. Le expuso, punto por punto, la estructura accionarial de Riel Estrella, su plan de carrera y su propuesta de sucesión para el restaurante. Dejó claro que quería preservar el legado familiar, pero que no abandonaría la empresa que había construido con sus propias manos. 3 meses después, padre e hijo firmaron un acuerdo de gestión profesional. El restaurante centenario se quedó en la familia Rueda, pero ya no volvió a secuestrar la vida de Lucas. Yo también aprendí algo. Renacer no significa que siempre tenga razón. Los recuerdos de mi vida pasada pueden decirme quién me hizo daño una vez, pero no pueden tomar por mí cada nueva decisión. El Lucas de esta vida es honesto, respeta los límites y asume las consecuencias. Eso no son regalos concedidos por su vida anterior, son pruebas que ha construido, día a día. Cuando terminó la cena, sacó el acuerdo original escrito a mano. Los 6 meses se han cumplido. Tienes 2 opciones: cancelar el compromiso y te devuelvo el anillo y los regalos como prometí, o volver a comprometernos. Pero esta vez no es un arreglo de tu abuela, es tu elección. Hay una tercera opción, dije. ¿Cuál? Saqué de mi bolso un acuerdo prematrimonial. Ambas partes mantienen los bienes previos por separado. Los proyectos conjuntos se dividen según la inversión y aportación reales.
Si alguna de las partes oculta una deuda importante, un riesgo penal o un conflicto de negocios, la otra tiene derecho a salir de inmediato. Las tareas del hogar y el cuidado de los hijos no pueden recaer por defecto en una sola persona. Cualquier disputa que dure más de 24 horas debe resolverse cara a cara. Lucas pasó a la última página. Ya lo has firmado, Elena. Entonces, ¿cuál era la tercera opción? Saltarnos el nuevo compromiso, dije, mirándolo. Si estás de acuerdo, vamos directos a registrar el matrimonio. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con una claridad sorprendente. Elena, ¿estás segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Lucas no me abrazó de inmediato, ni sacó ningún anillo para una gran sorpresa. Leyó el acuerdo página por página, llamó a su abogado para confirmar que no había cláusulas ocultas injustas, y luego firmó su nombre junto al mío. ¿Puedo abrazarte ya? Sí. Vino alrededor de la mesa y me estrechó con fuerza. De repente, un aplauso sonó fuera del reservado. El personal de sala, el gerente del restaurante, 2 guardias de seguridad y Nacho estaban de pie en fila. Lo más absurdo fue que el propio señor Rueda sostenía una copa de champán, claramente convencido desde hacía tiempo por su hijo. Te dije que no organizaras sorpresas, le recordé, todavía en brazos de Lucas. Esto no es una sorpresa, dijo, sin cambiar de expresión. Esto es dar fe de la firma. ¡Qué labia! Entonces, ¿nos casamos de verdad? Sí. Al fin me eché a reír, a carcajadas. 12. El día en que Lucas y yo registramos el matrimonio, el departamento médico de la prisión envió un aviso. A mi madre le habían diagnosticado, durante la revisión de ingreso, un cáncer de páncreas en fase avanzada. El cáncer no era ningún castigo orquestado por nadie. Simplemente había estado creciendo en su cuerpo todo este tiempo, igual que su crueldad, temporalmente oculta bajo una vida de lujo y maquillaje impecable. Tras la evaluación médica, la trasladaron al centro médico penitenciario. Su abogado pidió la libertad condicional anticipada por motivos de enfermedad grave, pero el tribunal, sopesando su historial de fuga, su esperanza de vida restante y las condiciones de supervisión, denegó la petición. Solo se permitieron visitas familiares. No pensaba ir. Lucas me dijo, no tienes por qué. No le debes ninguna reconciliación del hecho de muerte. Esa frase fue justo lo que me hizo decidir verla, no por perdón, sino por cierre. Marisa, en la cama del hospital, estaba consumida hasta resultar irreconocible. Cuando vio el anillo en mi dedo, sus ojos nublados se movieron un poco. Has ganado. No, dije, sentada al otro lado del cristal. Solo he dejado de perder contra ti. ¿Cómo pudiste saber tanto?, preguntó. Esa pregunta la había atormentado durante mucho tiempo. El plan de la cita prenatal ni siquiera se había ejecutado, y ya había expuesto las conclusiones médicas de antemano. En el instante en que drogaron a Lucas, ya había precintado la escena antes de que el agua del despacho tocara los labios de nadie. Los detectives ya estaban en la puerta. Solo habían hablado de la proteína de suero, y yo ya había puesto la trampa. Ninguna persona normal podría acertar cada paso con esa precisión. La miré y por fin di la respuesta. Porque ya me mataste una vez. Las pupilas de mi madre se contrajeron de golpe. En mi vida anterior, la acompañé a las revisiones prenatales de Olivia y pagué su embrión ya muerto con mis acciones y mi vida. Malinterpreté a Lucas y firmé el acuerdo de apuesta de Iván. Al final, pusiste nata en mi café, y Olivia escondió mi autoinyector. Caí al suelo escuchando cómo calculabais las dos mi patrimonio. Recuerdo cada segundo. Los labios de mi madre temblaron. Imposible. Claro que quieres que sea imposible, porque así puedes seguir culpando de tu fracaso a la mala suerte. Me puse de pie y la miré desde arriba, a través del cristal. Pero volví. Toda tu vida despreciaste a padre. Lo creías blando, ingenuo, fácil de controlar. Al final, lo que me salvó fue precisamente la bondad que él me dejó. No te vendí al extranjero, no te envenené yo misma, y no dejé que ningún inocente se vengara en mi nombre. Solo entregué las pruebas a la ley,
y te vi entrar sola, paso a paso, en tu celda. Mi madre se lanzó de golpe contra el cristal. Soy tu madre. Sin mí, ¿dónde estarías? Sin ti, solo habría muerto una vez menos. Me di la vuelta y me fui. La puerta se cerró tras de mí. 2 semanas después, Marisa murió en el centro médico penitenciario. Hasta el final, nunca recibió una sola visita de Enrique Roig. Cuando Olivia se enteró de la muerte de su madre, sufrió un colapso mental total. Al principio, todos asumieron que fingía locura para escapar de su condena. 3 instituciones independientes realizaron evaluaciones consecutivas y confirmaron que había desarrollado un trastorno de estrés postraumático severo, con síntomas delirantes. Pero eso no anuló la conclusión de que era plenamente responsable de sus actos en el momento de cometerlos. El tribunal no la absolvió. Solo la trasladó a un centro psiquiátrico forense de alta seguridad para cumplir condena y recibir tratamiento. Fui a verla una vez. Ya no me reconocía. Se aferraba a las enfermeras, exigiendo collares, bolsos de diseño y anillos, convencida de que estaba a punto de casarse con la familia Roca. Adrián nunca fue a verla. Al terminar su destino en San Paulo, volvió al país. Entregó a la fiscalía todos los registros del embarazo falsificado y desapareció por completo de nuestras vidas. No me reí de Olivia y tampoco sentí lástima por ella. Simplemente me puse de nuevo el reloj recuperado en la muñeca. Dejé que lo mirara una vez y me fui. Hay gente que pasa toda su vida agarrando lo que pertenece a otros. Al final, ni siquiera logran conservar su propia cordura. Epílogo. Después de la boda, Lucas y yo no fusionamos nuestras empresas. El grupo hotelero Vidal y Riel Estrella Tecnología siguieron siendo independientes, formando alianzas solo en movilidad inteligente, vehículos autónomos y arquitectura de bajas emisiones. Cada colaboración pasaba por la revisión de los consejeros independientes de ambas compañías. Que durmiéramos en la misma cama no significaba que ninguno de los dos tratara la empresa del otro como una dote. El restaurante centenario de la familia Rueda abrió una segunda sede. El día de la inauguración, el padre de Lucas se quejó de que la expansión en cadena destruye la tradición. Aún así, se presentó a las 5 de la mañana a revisar la salsa en la cocina. Las acciones de Riel Estrella que mi abuela me había dejado las transfería a un fondo de investigación de largo plazo, dedicado a apoyar la atención de emergencia en accidentes de tráfico y a mujeres emprendedoras. Nacho se convirtió en asesor de cumplimiento normativo del Grupo Vidal. La primera vez que asistió a un consejo, alguien cuestionó qué derecho tenía un investigador privado a sentarse junto a la fila ejecutiva. Respondí, porque los riesgos más caros que enfrenta una empresa suelen llevar el apellido de la familia. Nadie volvió a plantear la cuestión. Un año después, estaba de pie en la azotea del nuevo hotel, viendo la puesta de sol teñir de sangre el skyline de Madrid. Lucas se acercó por detrás y me puso su chaqueta sobre los hombros. «Presidenta», dijo, «¿vuelves a casa esta noche?» «Depende de ti. He preparado la cena. Solo sabes cocinar en un restaurante centenario. Sería raro que no supieras». Entonces, ¿por qué siempre pedías comida a domicilio antes? Para que tuvieras tiempo de descubrir, poco a poco, cuántas cualidades buenas tienes. Me giré para mirarlo. En mi vida anterior, morí a los 24 años, creyendo que la familia era una deuda, que un compromiso era una jaula y que la bondad era el mango del cuchillo que otros usaban para apuñalarme. Ahora, viviendo de nuevo esta vida, por fin entendí. La confianza nunca fue el error. El error fue dársela a personas sin límites. Y después, mentirme a mí misma, incluso con las pruebas delante de mis ojos. La gente que de verdad merece mi confianza nunca me pidió sacrificar mi empresa, mi salud o mi dignidad para demostrar amor. Se quedaron a mi lado frente al mismo plano, respetaron mis límites y pusieron sus propias cartas sobre la mesa. Apagué mi tableta de trabajo y tomé la mano de Lucas. «Vámonos a casa». El sol se hundió en el horizonte y toda la ciudad parecía haberse incendiado. Cada plan que una vez se ocultó en las sombras de mi vida pasada había sido arrastrado a la luz.
Mi madre pagó su codicia con su libertad y el resto de sus años. Mi hermana perdió todo lo que más quería, por su propia maldad. El fraude de Iván y Capital Puente Norte se derrumbó por completo y yo conservé la empresa que me dejó mi abuela. Y esta vez me conservé a mí misma. No hubo ninguna advertencia misteriosa, nadie que me señalara el camino de salida. Todo lo que tuve fue el recuerdo comprado con la vida que perdí y la lección que por fin aprendí. Si la familia exige tu vida, no es familia. Si el amor exige que abandones tu cordura, no es amor. Y a quienes me trataron como presa, lo siento. La presa ya murió una vez. Lo que volvió fue la cazadora.